Calendario maya y su grandeza. Séptimo capítulo. Matriz calendárica. En la matriz calendárica solo faltaba mencionar los números cefalomorfos, llamados cefalomorfos porque son números en forma de cabeza. Hay dos o tres figuras de cabeza que corresponden a los números, en este caso al 0, luego los siguientes al 1, luego al 2 y así sucesivamente del 0 hasta el 19, correspondiendo las cabezas a los números de puntos y rayas de las líneas superiores. Con ello, completo la explicación de la matriz calendárica en su forma individual del Tun, del Hab, del Solkin, quedando solamente el explicar propiamente la matriz. En la matriz utilizaremos la misma estela del sacerdote maya, en la que ubicaremos la fecha que está esculpiendo en la estela en la cara derecha. Al pasar los datos de la estela del sacerdote a nuestra estela, obtenemos la siguiente lectura. Trece bactunes, 0 catún, 0 tun, 0 winal, 0 kin, 4 ajau, 3 canquín. Esta fecha corresponde a una estela maya, a la estela maya número 6 de Tortuguero. Esta fecha fue utilizada para decir que los mayas pronosticaron el fin del mundo. Esta fecha corresponde al 21 de diciembre del 2012, al día juliano 2.456.283. De acuerdo a la relación, esta fecha es correspondiente entonces al 21 de diciembre del 2012. Como vemos, solamente está utilizado hasta el nivel del Bactún, porque hasta este nivel es suficiente para obtener cualquier fecha de la llamada cuenta larga. Con esta fecha ubicaremos los glifos en la matriz. Así, el Bactún lo ubicaremos en la columna con el número 13 en la primera línea. Por lo tanto, desde esa posición nos dará su lectura 13 Bactunes. Luego, el Catún lo ubicaremos en la columna del 0 en la primera línea, donde su lectura es 0 Catún. Luego la del Tun, igualmente, en la línea del 0, donde su posición nos da 0 Tun. Luego la del Winal la ubicaremos
sobre el TUN, desde allí nos dará la lectura tomando su número de la columna izquierda, 0 Winal. Luego, la del KIN en la columna del 0, donde nos dará su lectura 0 KIN, pero recordando que la ficha del Winal nos da la doble lectura, tanto la del Winal como la del KIN. Luego ubicaremos la ficha indicadora del Solkin en el 4 del glifo Ahau. La ficha indicadora del Hab la ubicaremos en la columna que corresponde al número 3 en la línea del mes Kankin. Por lo tanto, ya tenemos ubicadas las fichas con las lecturas 13 Bactunes, 0 Catún, 0 Tun, 0 Winal, 0 Kin, 4 Ahau, 3 Kankin. De esta posición, al avanzar un día, del 21 de diciembre pasando al 22, haremos avanzar cada una de las fichas de los días un cuadro. Por lo tanto, al avanzar la del Winal un cuadro, nos da la lectura 0 Winal, 1 Kin. Al avanzar la del Solkin, su posición nos da la lectura 5 Imish. Al avanzar la del Hab, nos da la lectura 4 Kankin. Y así tenemos 13 Bactunes, 0 Catún, 0 Tun, 0 Winal, 1 Kin, 5 Imish, 4 Kankin. Al avanzar al 23 de diciembre, un día más, recorreremos nuevamente la ficha del Winal con su lectura 0 Winal, 2 Kines. Luego, la del Solkin, donde su lectura 6 Ik. La del Hab 5 Kankin. Si avanzamos 9 días del 22 de diciembre, pasamos al 1 de enero del 2013. Por lo que al avanzar 9 cuadros la del Winal, su ubicación nos da la lectura 0 Winal, 11 Kines. Al avanzar la del Solkin 9 cuadros, nos da la lectura 2 Chuen. Al avanzar 9 cuadros la del Hab, nos da la lectura 14 Kankin. Si avanzamos un año, del 1 de enero del 2013 al 1 de enero del 2014, hay que avanzar 365 cuadros o días cada una de las fichas. Por lo tanto, al avanzar la ficha del Winal día por día, cuadro por cuadro, mes por mes, llega hasta el final de su gráfica.
Regresando a su cuadro inicial, donde nos dará su lectura 0 Winal, 0 King, pero al regresar al cuadro inicial, hace que el tune se mueva a un cuadro y el tune ahora nos da su lectura un tune. Continúa su recorrido hasta llegar al punto donde partió, haciendo un giro de 360 cuadros días, por lo que habría que avanzar 5 días más y en su posición nos da la lectura 0 Winal, 16 Quines. Al avanzar la ficha del Solkin cuadro por cuadro, día por día, línea por línea, mes por mes, llega al final de su gráfica regresando y continuando su recorrido, igualmente línea por línea, hasta llegar a su punto de donde partió, completando así un giro de 260 cuadros o 260 días, por el que faltarían 105 días. Así, si avanzamos línea por línea, 20, 40, 60, 80, 100, más 5 cuadros, su posición nos da la lectura 3 SIB. La ficha del hub, al hacer su recorrido igualmente, cuadro por cuadro, día por día, línea por línea, mes por mes, llega al cuadro final de su gráfica, regresando al cuadro inicial y continuando su recorrido hasta llegar nuevamente a su punto donde partió, habiendo recorrido 365 cuadros, es decir, 365 días. Por lo tanto, ahí nos da su lectura 14 Canquín. Un año más, 1 de enero del 2015, podemos avanzar el tune, un cuadro, 360 quines, con su lectura 2 tunes, y al avanzar la del Winal 5 cuadros, tendremos un total de 365 quines días, con su lectura un Winal, un kin. Luego, al avanzar la ficha del Solkin y hacer un recorrido completo, regresa a su punto inicial, 260 quines, y al avanzar línea por línea, 20, 40, 60, 80, 100 más 5, tenemos un total de 365 días, donde nos dará su lectura 4 image. Luego, la del hub, al hacer un giro completo y regresar a su misma posición, recorre 365 cuadros días, donde nos da nuevamente su lectura 14 Canquín. Al siguiente año, el 1 de enero del 2016, nuevamente recorremos el tune un cuadro, 360 días, 3 tunes. La del Winal, 5 cuadros, donde su lectura es un Winal 6 quines. Luego, la del Solkin,
Un giro completo más 105 días. En su posición nos da la lectura 5, Shimi. Luego la del Have hace su recorrido y regresa a su misma posición 365 días, donde nos da la misma lectura 14 Kankin. Un año más, del 2016 pasamos al 1 de enero del 2017. Pero aquí hay que tener cuidado porque el 2016 fue un año bisiesto, por lo tanto, no son 365 días, sino 366 por ser bisiesto. Por lo tanto, avanzaremos el tun, un cuadro, con su lectura 4 tunes, más el winal 6 cuadros, con su lectura un winal 12 quines. Luego la del Solkin, un giro completo más 106 días. En su ubicación nos da la lectura 7 Ev. La del Hab hace un giro completo y regresa a su misma posición 365 días más 1, 366, donde nos da su lectura 15 Kankin. Así avanzando año por año, avanzamos 8 años del 1 de enero del 2017 al 1 de enero del 2025, teniendo cuidado solamente en los años bisiestos. En esta fecha, su lectura es 13 Baktunes, 0 Katun, 12 Tunes, 3 Winales, 14 Kines, 4 Ish, 17 Kankin. Y vamos a aprovechar esta lectura mecanográfica para a partir de aquí ahora ubicar las diferentes fichas. En este caso, la del Baktun, la ubicaremos en la primera línea, en la columna correspondiente al 13, por lo tanto, 13 Baktunes. Luego, la del Katun, en la primera línea, donde su lectura es 0 Katun. Luego la del Tun, igualmente en la primera línea, pero en la columna del número 12, por lo tanto 12 Tunes. Luego la ficha del Winal, recordando que la ficha del Winal nos da una doble lectura, tanto la del Winal como la del Kin. Por lo tanto, la ubicamos en la línea correspondiente a 3 Winales y en la columna correspondiente a 14 Kines. Luego, la del Solkin la ubicaremos sobre el 4 del glifo Ish. Luego, la del Have en la columna del 17 del mes Kankin. Y así tenemos la fecha del 1 de enero ubicada en la matriz con su lectura 13 Baktunes, 0 Katunes, 12 Tunes, 3 Winales, 14 Kines, 4 Ish, 17 Kankin, pero ahora a partir de la lectura mecanográfica.
Si avanzamos del 1 de enero del 2025, 3 meses, llegamos al 1 de abril del 2017, tomando en consideración que el mes de enero tiene 31 días, el mes de febrero 28 días, el mes de marzo 31, haciendo un total de 90 días. Por lo tanto, recorreremos 90 cuadros cada una de las fichas. Así, al recorrer 90 días la ficha del Winal, su posición nos da la lectura 8 Winales, 4 quines. Luego, al recorrer la del Solkin, los 90 días, en su posición nos da la lectura 3 can. Luego, la del hub, al moverla los 90 días, hay que tomar en consideración que en este caso el hub regresa al último cuadro de su gráfica, donde tendrá que regresar a su cuadro inicial y avanzar a su posición, donde nos da la lectura 2 pop. Por lo tanto, 13 bactunes, 0 catún, 12 tunes, 8 winales, 4 quines, 3 can, 2 pop. Si avanzamos ahora 4 meses del 1 de abril al 1 de agosto, hay que tomar en consideración que abril tiene 30 días, mayo 31, junio 30, julio 31, un total de 122 días. Por lo tanto, avanzando 122 días la ficha del Winal, su posición nos da la lectura 14 Winales, 6 quines. Luego, la del Solkin, avanzando los 122 días, su posición nos da la lectura 8 simi. Luego, la del hub nos da la lectura 4 del mes Yaskin. Si ahora avanzamos 2 meses, del 1 de agosto al 1 de octubre, tomando en consideración que agosto tiene 31 días, septiembre 30, un total de 61 días, avancemos la ficha del Winal y en su posición nos da la lectura 17 Winales, 7 quines, y la del Solkin 4 manik. La del hub, la lectura 5 del mes Yash. Si del 1 de octubre avanzamos al 27 de octubre del mismo 2025, tomando en consideración que del 1 de octubre al 27 de octubre hay 26 días, avanzaremos por lo tanto 26 cuadros. Así, la del Winal, al avanzar, llegará al cuadro final de su gráfica, regresando al inicial, donde su lectura es 0 Winal, 0 Kin, y recordando que al regresar a su cuadro inicial hace que el tun avance un cuadro, ahora el tun nos da la lectura de 13 tunes, observando que el tun ahora ha quedado sobre
el Bactún. Luego, la ficha del Winal continúa su avance y en su posición nos da la lectura de 0 Winal, 13 quines. Ahora, al avanzar 20 más 6, la del Solkin nos da la lectura de 4 Ben y la del Hab nos da la lectura 11 del mes Sac. Por lo tanto, su lectura es 13 Bactunes, 0 Catunes, 13 Tunes, 0 Winal, 13 Quines, 4 Ben, 11 Sac. Estas serían las instrucciones para en cualquier posición tener la lectura en la matriz de cualquier fecha. Estas serían las indicaciones entonces de la matriz o propiamente del calendario maya. Y con las posiciones de las fichas nos da cualquier fecha. ¿Y su grandeza? ¿En eso consiste su grandeza? No. Solamente nos da las fechas, pero es su mecánica, es decir, los diferentes movimientos de cada uno de los calendarios, del Tun, del Solkin y del Hab, los que nos van dando datos que nos pueden servir para ver la ciclicidad, no solamente calendárica, sino astronómica y de los eventos de la naturaleza. Aquí debe llamar la atención que al coincidir la ficha del Bactún sobre el cuadro número 13, en donde está encima del Bactún la del Tun y encima de la del Tun la del Winal, nos da precisamente la lectura 13 Bactunes, 0 Catunes, 13 Tunes, 0 Winal, 13 Quines, mostrándonos cómo aparece ese 13 como muestra de su uso en una forma magistral. Porque ahí esa posición nos da 13 Bactunes, 0 Catún, 13 Tunes, 0 Winal, 13 Quin, que a mí en lo particular me llama la atención porque esta fecha no fue calculada, no fue premeditada. Esta fecha que corresponde al 27 de octubre del 2025 es la fecha en que subí el primer video del capítulo donde está el calendario maya. ¿Coincidencia? 13-0-13-0-13. Puede ser. Para mí, una importante coincidencia. Octavo capítulo. Mecánica del Tun. Próximamente.